Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el capítulo número 4 de su canal favorito, Insigne, y el día de hoy vamos a colocar un tema sobre la mesa. ¿Dónde, cómo o a través de qué forma la gente puede aprender lengua de señas mexicana? Sabemos que en México existe un gran número de sordos que actualmente el dato que se tiene es de 2 millones de personas con discapacidad auditiva en sus diferentes orígenes y en sus diferentes niveles y que va en aumento. Esto quiere decir que hay una necesidad, además de lo que ya hemos hablado en los capítulos anteriores, sobre la discapacidad auditiva y lo que implica la comunicación para la socialización. Esto provoca que las personas en el genuino interés deseen comunicarse con las personas que son usuarias de la lengua de señas y por lo tanto aprender la misma. Actualmente, en el país, o sea, a nivel nacional, pasamos por una situación en que la lengua de señas mexicana no está regulada por ningún mecanismo institucional que fuera alguna especie de equivalencia como la Real Academia de la Lengua Española. Esto quiere decir que únicamente está regulada por los usuarios, por las congregaciones y agrupaciones que forman los mismos y algunas instituciones educativas que proveen el conocimiento. Es muy importante recordar que la lengua de señas mexicana tiene toda la riqueza de cualquier idioma, por lo que la evaluación, la enseñanza y la transmisión del mismo debe estar orientado de la misma manera. El marco de referencia europeo para la enseñanza de las lenguas propone una escala de 6 niveles. En estos 6 niveles nosotros podemos saber qué dominio tenemos sobre cualquiera de los idiomas que existen y con ello tener una noción de cómo es el nivel o la forma en la que vamos a trabajar para pasar a la siguiente etapa. Por ello, es muy importante que la lengua de señas también corresponda a la enseñanza a un marco similar que en lo que he visto no se aplica de esa manera. También es una propuesta que hago y que tengo. Pero bueno, eso es en cuanto a la enseñanza de manera institucional, digámoslo así. Por otro lado, existe también la forma de aprender natural, ya sea con un conocido, con un familiar, con un amigo, con alguna pareja, etcétera, y que ellos son quienes te contagian del idioma, que te exponen al mismo y pues quienes te enseñan. También existe otra forma en la que pues los niños que nacen sordos pues son sus padres quienes cuando son señantes les transmiten el idioma. Esa es otra de las formas en las que se puede aprender de manera institucional, por así decirlo, que les comento no está regulado por algún organismo o de manera cotidiana y casual en la que vas aprendiendo conforme a la práctica, como se aprenden todas las lenguas en el mundo y cómo se aprenden cuando somos bebés. Quienes nos enseñan a hablar o a hacer el dominio de las señas son nuestros padres o los inmediatos, la gente más cercana, y son quienes son transmisores de la cultura, transmisores de una identidad por medio de una lengua. Es muy importante por ello que también la lengua de señas no debe de, ¿cómo lo digo? No debe de mm, decirse que es muy fácil, que es mímica, que todas esas barbaridades que luego uno escucha por ahí sobre la lengua de señas. Entonces, no hagan caso a esos comentarios. Es una lengua que tiene una riqueza, que tiene una propuesta, que tiene una gramática, que tiene una sintaxis, que tiene una cultura y que, bueno, toda la transmisión que puede generar el mismo contacto con los sordos. Por ello, es importante que si tienes acercamiento con la lengua de señas, todo el tiempo estés en comunicación con sordos, todo el tiempo estés aprendiendo señas nuevas, todo el tiempo estés actualizándote, porque bueno, además de que existe la lengua de señas mexicana, existe la variación dialectal en la que las señas varían según la región del país. Además, hay una investigación muy reciente de la lengua de señas maya yucateca, que también es una variante que existe en el país y que no comparte mmm, raíz con la lengua de señas mexicana, sino es una lengua
Otra que tenemos en el país y se está haciendo una investigación muy importante ahorita en Yucatán con el doctor Oliver, y la difusión de la misma investigación está siendo muy interesante y les invito también a buscarlo en internet y todos los reportajes que se han hecho sobre él. Volvamos. Entonces, mucha de la riqueza que vamos a poder indagar e investigar para conocer de la lengua de señas mexicana pues va a estar en los mismos usuarios. Por ello es importante que se acerquen al sordo que más confianza le tengan y le pregunten acerca de las señas, dudas, y bueno, ellos les pueden compartir la gramática y la riqueza de la lengua de señas mexicana. Ojo, es importante recordar que el hecho de ser nativo de un idioma no te da la facultad de ser un experto en la enseñanza y evaluación de la misma, por lo que enseñar cualquier idioma que se utilice en el mundo necesita forzosamente que la persona tenga una preparación dentro de los idiomas, la lingüística, digamos en algo más especializado, la traducción y la interpretación, porque no es cualquier cosa. Ha habido muchos casos en los que ha habido fraudes, sí los ha habido en cuanto a antecedentes históricos de los intérpretes y de la lengua de señas mexicana. Obviamente antes estaba mucho menos regulado que ahora y por ello ahora se tiene mucho más cuidado justo con estos, con la utilización de los mismos. La lengua de señas mexicana es parte del patrimonio que tenemos en el país y por ello es muy importante conservarlo, difundirlo y iba a decir preservarlo, pero va dentro de conservarlo. Preservarlo y difundirlo, también conservarlo. Esto que implica que debe destinarse recurso humano, recurso financiero para la preservación y difusión de las lenguas, así como de las lenguas originarias que tenemos muchísimas en el país. La lengua de señas mexicana también forma parte de esa diversidad lingüística, por lo que también es merecedora de este trabajo para la difusión y la conservación. Por ello les voy a dar este consejo: acérquense a los sordos que más confianza le tengan, busquen también asociaciones que trabajen con sordos, con discapacidad auditiva, infórmense también de los artículos e investigaciones que pueden encontrar en internet. También existe la utilización de videos y de diccionarios, pero es muy importante que sepan que el material visual, como puede ser un video o un diccionario, únicamente es un material de apoyo o de refuerzo. Las lenguas siempre van a estar vivas y son ricas y deben de estar siempre en movimiento, en contacto. Entonces, la garantía de que uno sea fluente en una lengua siempre va a ser el contacto con otra persona. Si uno piensa que va a aprender encerrado en su casa, observando un video o leyendo un libro acerca de o sobre o de la lengua de señas mexicana o de cualquier lengua de señas en el mundo, pues estamos equivocados. Es muy importante que la lengua fluya, que sea el contacto lo que te retroalimente para conocer cultura, idioma, tradiciones, etcétera, de cualquier lengua. Y con ello pues vas a tener la garantía de estar aprendiendo y pensando en otro idioma. Es importante también considerar de manera muy puntual que la lengua de señas también implica pensar en señas, pensar en imágenes, pensar en visual, pensar en señas. Lo mismo aplica cuando uno está realmente empapado del idioma, digamos del alemán, del ruso, cuando uno piensa en alemán, cuando uno piensa en ruso. Recuerdo mucho una profesora que alguna vez, una muy buena profesora que alguna vez me dijo, es que hay que pensar en sordo. Y eso es lo que te hará ser bueno en lengua de señas. Y con esto último los voy a dejar. Hasta aquí llega nuestro capítulo del día de hoy. Y bueno, nos veremos la próxima semana con más información y más temas acerca de este maravilloso mundo de la sordera, la discapacidad y la lengua de señas, en este caso mexicana. Cuídense mucho, nos vemos el siguiente domingo. Chao.